105. 4:20 minutos. Antonio Siriaco, el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pedro, Cristian y el ingeniero Ángel Acosta Félix. Mire, hablemos de economía, de presupuesto, de deuda, a propósito del informe que ustedes emitieron, claro, sobre la situación de la deuda, que preocupa a muchos. Hoy, por ejemplo, el administrativo de la presidencia decía que es manejable. El ministro de Hacienda ha intervenido en varias ocasiones en los últimos meses y también dice que es manejable, dan números. Y otros economistas piensan que es muy preocupante. INTEC dice que caminamos a un callejón sin salida. Si pudiéramos ver los números en lo que ustedes apoyaron las afirmaciones y las proyecciones que hacen, de forma que el que oye lo pueda ver, sí. El que oye lo pueda ver. Mira, en primer lugar, el informe que ha hecho la Escuela de Economía, que se han hecho 2 informes semestral en el año 2017, básicamente es un informe alertivo, con informaciones obviamente oficiales, tanto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y con informaciones del Banco Central. Obviamente que hay interpretaciones que puede tener el tema de la deuda. Por ejemplo, yo escuché al ministro administrativo de la presidencia donde se sustentaba de que la deuda era manejable porque hay proyectado una especie de balance primario positivo. ¿Qué es el balance primario positivo? 0,6%. Correcto. Si supongamos que tú tomas un préstamo de 100 pesos y eso te genera intereses de 10 pesos, tú tienes que generar entre tus ingresos y gastos un superávit para por lo menos tú cubrir esos 10 pesos de interés. Y que esos 10 pesos no se vayan acumulando al capital y la deuda se vaya multiplicando sobre la base de un interés compuesto. Esa es la lógica. Y evidentemente que el gobierno en el presupuesto del año 2018 tiene proyectado un superávit primario. Ahora, ¿cuál es la situación, Cristian? Y quizás es la voz de alerta que nosotros hacemos, en el sentido de que tenemos que tener cuidado con el ritmo de endeudamiento. Por ejemplo, la economía durante el periodo 2004, 2017, 2016, vamos a decir, crece a una tasa de un 6.1. Perfecto, un crecimiento incluso por encima del crecimiento potencial. El crecimiento potencial de la economía es un 5.1. Perfecto. Ahora, cuando tú observas el crecimiento de la deuda está creciendo a un 11.9, casi 2 veces el crecimiento de la economía. Tú me dices, bueno, ¿eso es bueno o es malo? La deuda de por sí no es mala, siempre y cuando tú utilices endeudamiento para fines de aumentar la capacidad productiva. Por ejemplo, Petrocaribe, ¿se utilizó para aumentar la capacidad productiva? No. Sencillamente se hicieron transferencias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y incluso se quemaron en unas carteras. Claro, ese dinero. Una irresponsabilidad grosera de esa administración del presidente Fernández. No es que uno como economista uno se niega al endeudamiento, es cómo tú vas a utilizar ese endeudamiento. Ahora, por ejemplo, licenciado... pero déjame terminar, Ángel. Mira, durante los últimos años, la presa de Monte Grande, en algo importantísimo en Barahona, yo viajo todos los fines de semana a esa región con fines académicos y yo entiendo la importancia de esa presa para toda esa región, para muchas cosas. Sí. Y en los últimos presupuestos se consigna esa obra, pero no se le ha puesto un centavo, excepto ahora que se anunció para el 2018. Entonces, yo me pregunto, si tú consigues un financiamiento para esa obra, es importante porque esa obra te va a generar riqueza en la zona a través de la producción nacional. Aumenta la producción. Si hubiese invertido, por ejemplo, Petrocaribe ahí y tuviera una tasa de retorno exitosa. Entonces, cuando uno observa el crecimiento de la deuda, y tú dices, bueno, ya la deuda al 2017 es, incluyendo la del Banco Central,
porque eso al fin y al cabo lo paga la población, y por eso es que es el concepto de cuasi fiscal, porque al fin y al cabo es el fisco que lo paga, somos nosotros que lo estamos pagando. ¿Qué ocurre? Que si tú sumas la deuda del gobierno central más la deuda del Banco Central, que es la deuda global, estamos hablando de 39.000 millones de pesos. Cuando tú eso, de dólares. De dólares, perdón. Cuando tú lo comparas con el PIB, 76.000 millones. Tú estás viendo que es un stock de deuda. Sí, pero vamos a separar. Vamos a separar. No se colocó ni un dólar al Banco Central. Pero vamos a separar. Hacienda lo admitió, ni un dólar. Sí, pero vamos a poner las cosas en su contexto, profesor. Claro. Porque yo no puedo hacer un ejercicio y decir que el cuasi fiscal es una deuda fiscal. No es una deuda, no es parte del endeudamiento externo. Es una deuda que generó el Estado Dominicano en un momento determinado para resolver un problema privado, de deuda privada. Ese es un tema del Estado Dominicano que muy bien, yo comparto el cuestionamiento de Cristian, de que el Estado Dominicano ha sido irresponsable en pagarle al Banco Central, que ahí hay una deuda que tiene que irla pagando desde el año 2007-2008, que se aprobó una ley de capitalización que no se ha ido cumpliendo. Comenzaba con 5.000 millones, el año siguiente 10.000 millones, después 15.000. ¿Y cuánto era que tenían que pagarle este año? Como 30.000, 39.000, y no pagaron un peso. Entonces, al Ejecutivo hay que sancionarlo por su irresponsabilidad. Porque si se hubiese cumplido con esa cuota de pagar el cuasi fiscal, la deuda para saldar la vaina del banco, de la quiebra de los bancos, no tuviéramos este problema. ¿Cuál es la deuda real? Para poner las cosas en su contexto, ¿cuál es la deuda real hoy que tenemos, interna y externa? ¿Cuál es la deuda real? Mira, sin el cuasi fiscal. Mira, la del cuasi fiscal son 10.000 millones de dólares. Y la del gobierno central, tanto la interna como la externa, son 50.000 millones de pesos. Estamos hablando de 29.000 millones de dólares. 29. Entonces, cuando eso representa un 39%. Ahí ya voy, profesor, porque vine a aprender con usted, patrón. Quiero que me pongas esos 29.000 millones sobre los 76.000 del Producto Interno Bruto. Entonces tiene razón José Ramón Peralta cuando dice que todavía nuestra deuda es sana. Y yo, entonces, aquí encaramos mi pregunta. ¿Cuál es el concepto que aplican ustedes en la escuela que usted representa o que se han asociado? ¿Endeudarnos en función de nuestra capacidad, del porcentaje de la deuda que tenemos acumulado, o en función de nuestro crecimiento económico? ¿Cuál es la escuela? No, mira, ahí voy. ¿Cuál es el indicador? Por ejemplo, cuando Banínter decía que era el banco más sólido, evidentemente que era el banco más sólido. No había dudas. Ay, no use esa palabra. No, pero perdón, ahí voy. Una cosa es la solidez que pueda tener una entidad financiera o un país, porque tiene activos que lo respaldan, y otra cosa es la liquidez, que Banínter no era líquido. Y cuando la gente se dio cuenta y se percibió el problema, que fue a buscar su cuarto, no tuvo capacidad. Entonces eso pasa igualito que con el país. ¿El Banco Central no tiene liquidez? Ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú comparas y tú dices que la deuda en la República Dominicana sean los 29.000 millones con respecto a los 76.000 o los 39.000 millones con respecto a los 76. Sí. Por ejemplo, si son 29.000, estamos hablando de alrededor de un 37%. Si son 39.000, estamos hablando de alrededor de un 52%. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es un stop. Eso es la acumulación de una deuda en un momento determinado. Lo importante para el gobierno, que es la preocupación, y es porque tanto el INTEP, que coincidimos, como la UAS, decimos que hay que tener cuidado, porque los ingresos del Estado no crecen en la misma proporción de la deuda. No de la deuda, del crecimiento de la economía. Ustedes proyectan. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes que pagar intereses, no es con el PIB, con los ingresos tributarios. Si los ingresos tributarios son inelásticos, ahí es cierto. Entonces eso es un problema, es una trampa. Entonces, ¿cuál es la escuela? ¿Por dónde tú te orientas para endeudarte? ¿En función de mi capacidad de crecimiento o en función de tus ingresos? Yo creo que eso es lo más lógico, porque esa es la liquidez. Claro. Eso es. Incluso pensemos nosotros mismos en
cualquier a título personal. Claro. Tú dices, yo tengo 5 apartamentos, yo tengo que ser, pero a la hora tú no tienes un chele líquido. Un chele líquido. Entonces, por último, profesor, que yo tengo que irme. Sí, porque no te vayas. Pero ven acá, no te vayas. Luis José, Luis José Antonio, yo vengo a trabajar. Profesor, mire, para uno aprender, yo le hice un planteamiento a Luis Abinader, sí. Siendo el candidato, en ese momento éramos grandes amigos, no te hizo caso. y de que planteáramos, porque pensar en no endeudarse, Cristian, es un imposible en el siglo XXI. Es imposible que un Estado pretenda subsistir sin endeudarse. No, nadie crece sin endeudarse. Entonces, yo digo, ¿es posible lograr una relación cero en el endeudamiento? Mira, te voy a decir lo siguiente. Y yo se lo dije a él como economista y le encantó la idea, hasta lo predicó, pero después no sé qué pasó. Mira, yo creo que nosotros tenemos que reorientar nuestro aparato productivo hacia el exterior. Economía pequeña, como la República Dominicana. Exportar. Oye, es exportar. Cambio de modelo. De modelo económico. Por ejemplo, una economía... Cambiar la economía de servicios por una economía de producción. Mira, Ángel, el caso taiwanés. Taiwán tiene 32.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú sabes cuánto es el excedente que tiene Taiwán? En términos que le sobra de dólares, 452.000 millones de pesos. Que le sobra. Lo tiene ahí en reserva. Eso es lo que ellos nos mandan a nosotros a través de donaciones. Como un Santa Claus. Ajá, con 8 libras de arroz, tengan. ¿Usted quiere eso? Entonces, nosotros evidentemente tenemos que romper con un modelo tradicional, un modelo productivo que no nos ha permitido a nosotros durante los últimos 50 años, a pesar de que hemos generado riqueza. Este país ha generado riqueza para tener un nivel de vida quizás 3 veces más del que tiene. Y yo creo que si otros que eran más pobres que la República Dominicana lo han hecho en menos tiempo, o en un tiempo de 50 años, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces, la lógica es que nosotros reorientemos el aparato productivo, y eso evidentemente para eso hay que establecer un contrato social, hay que establecer pactos, todo ese tipo de cosas. Ahora, Siriaco, de cara al 2018, he escuchado que hay que buscar 180.000 millones para servir la deuda. 175.000 millones para el financiamiento. Para el capital. El financiamiento. Solamente, solamente... Pues es monstruoso. ¿Y el presupuesto es de? No, de 816 mil millones. Pero oye esto, que mira, solamente para el pago de intereses y comisiones hay 134.000 millones. Que están consumados en el presupuesto del año 2018. Sí. Eso representa el 24% de los ingresos tributarios. Es decir, por cada 100 pesos que el gobierno reciba, 24 lo va a destinar al pago de intereses. ¿Tú sabes cuánto fue este año? Era 21%. El próximo año son 24, por eso nosotros decimos que está aumentando. ¿Qué ocurre? Ahí es donde le pregunto, profesor, e insisto, perdóname, Cristian, ¿es posible buscar una relación cero en ese factor donde yo diga me voy a endeudar anualmente para cubrir mi compromiso en dólares? ¿Deuda para pagar deuda? ¿Deuda para pagar? Eso se está haciendo. Eso es lo que se llama abrir un hoyo para cerrar otro. Pero es que, mira, todo eso va a depender de muchas situaciones que tú no vas a controlar. Por ejemplo, mira, un elemento de riesgo, y porque nosotros llamamos la atención, es que la República Dominicana tuvo 2 choques positivos. 2 choques, incluso el choque de tasa de interés prácticamente cero a nivel internacional y el choque de precio de petróleo que durante los últimos años han estado en una horquilla entre $45 y $50. Eso solamente te permitía a ti, a este país, tener un ahorro neto entre 500 y 600 millones de dólares. Sí, pero ¿qué ocurre? Que ya con el cambio de la Reserva Federal en los Estados Unidos, ya hay incremento en la tasa de interés, te cambia el entorno, tú no puedes seguir endeudándote. Subió el precio del dólar, 57. Claro, sube el precio del petróleo. ¿Qué ocurre? Que el endeudamiento que tú vayas a hacer ahora, nuevo, te va a salir más costoso. Sí, es verdad. Entonces, pero todavía los prestamistas nos ven como un atractivo. Pero ojo con eso, entonces, ojo con eso, te voy a decir lo siguiente, Ángel. Melton Pineda me encargó que le hiciera una pregunta. Él fue que llamó hace un momentito. Pero oye esto, Ángel, hay que tener cuidado, porque eso te puede generar una burbuja.
¿Sabe qué pasó en el año 2007? Que las calificadoras de riesgo decían, mira, Grecia está muy bien. Esa inversión va bien. Esos paquetes tóxicos, esas inversiones tóxicas fueron calificadas en AAA y en B+, y se vendieron. Entonces, cuando eso se derrumbó, evidentemente, eso generó una crisis importante. Lo que yo percibo, tú entiendes, hay que tener mucho lo cuidado. que yo percibo, profesor, es que nosotros no tenemos, y ahí sí yo me inscribo en el planteamiento que usted hace, no tenemos como una garantía para que un evento externo afecte nuestra economía y nosotros tener liquidez para responder. Yo no la percibo, o sea, no veo, si tú me puedes decir, el Banco Central tiene capacidad en reservas para pagar los compromisos nacionales durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero no pasa 7 meses. 3 meses como mucho, Pero las reservas que tiene y de ahí para allá, ¿qué podría pasar en una situación? No, porque el gobierno sigue recaudando impuestos y se le sigue entrando dinero. Pero, o sea, lo que dice Ángel es una en el dinámica. sentido de que tú tienes que tener una reserva, un colchón, y en el caso de la República Dominicana apenas tenemos 6.000 millones y algo, y eso da para 3 meses de importación, y todo eso genera tensión. Si tú no genera un colchón más allá, eso genera ¿Cómo claro, pudiera, Siriaco, el gobierno generar ese colchón que desde el punto de vista del análisis y la proyección que ustedes hacen lo necesita con carácter de urgencia? Disminución de gastos. Cambio del modelo. Yo lo que creo es lo siguiente, mira, yo lo que creo que nosotros estamos abocados ante un gran contrato social. Aquí le llaman pacto fiscal, pero yo creo que debe ser un gran contrato social, donde se aproveche el Consejo Económico y Social, las principales fuerzas, el sector privado. Pero eso es el pacto fiscal. Pero no solamente se quede en la fiscalidad. Más abarcador. ¿Tú entiendes? Que ahí se fijen metas de la sociedad. Una pregunta, y eso que es importante, ¿no? Muy importante. Melton me pidió que le pregunte, no soy compromisario con los planteamientos del señor Melton. Pero Melton, no soy compromisario. Yo soy correa de transmisión, nada más. Entonces, dice Melton que con el caso de Monte Grande, esa inversión, que él cuestiona que ustedes estén avalando esa inversión, y más por la empresa que la va a ejecutar, que está cuestionada y sometida a procesos de cuestionamiento en su país. ¿Cuál es el parecer de ustedes respecto de esa inversión? Yo pongo ese ejemplo, pero no estoy en ningún momento apoyando. Atención, Melton, límpiate los oídos. Ni tengo conocimiento yo lo que creo que un proyecto de esa magnitud en una zona donde él es, que puede morir ahogado, donde las catástrofes climatológicas afectan, se desborda el río, el Yaque. Todo eso hay que buscar una solución. Ha pasado. Entonces, defiende el proyecto, pero cuestiona la compañía que va a ejecutar. Yo defiendo el proyecto, pero yo creo que ese proyecto se debe licitar con que Andrade Gutiérrez ganó esa licitación hace mucho, entonces, y tiene el financiamiento. Y aclaro, Melton, que ese financiamiento no se había materializado porque no tenía las garantías del proyecto. Ya hoy el proyecto tiene las garantías en función de las obras que ha ejecutado el INDRI en los últimos 2 años. Usted tiene datos actualizados sobre la deuda y los diferentes gobiernos, porque alguien me dijo hace unos días que de los 3 últimos presidentes, el gobierno de mayor endeudamiento relativo por cantidad de años es Hipólito Mejía, por años, deuda. El que contrató mayores préstamos fue Leonel, pero el que le ha dado más velocidad obviamente ha sido Danilo Medina, vamos a ponerlo en mayor cantidad de dinero en préstamos. Vamos a ponerlo en número. Hay 3 momentos importantes. Hay 3 momentos importantes. El primer periodo del PLD, incluso dejó en términos absolutos un menor endeudamiento. 300 milloncitos fue lo que pagó Leonel. Yo lo voy a explicar. No estoy defendiendo eso, pero eso es el dato. Eso lo había pagado yo. ¿Pero usted sabe por qué? No, dilo. Se lo voy a decir.
no tenía Congreso y no la aprobaban. Claro, no le aprobaban, el Congreso no le aprobaban un PRD. Pero está bien. Este es un comunicador pero es verdad. Pero lo que te quiero decir. Y recuerden que no tenía, en el 98 el PRD lo tomó completo. Lo que te quiero decir que fue un momento importante. El otro es en el caso, por ejemplo, del periodo del PRD, en este caso Hipólito Mejía, porque le explotó un problema. De 6.000 millones de dólares, de 3.000 millones de dólares que encontró la deuda, la llevó a 9.400. Claro, le explotó un problema. Recuerda tú en términos relativos, ahí aparece el cuasi fiscal. Caso Baninter, ¿no? Y Leonel le encuentra en 9.400 millones de dólares la deuda y la lleva a 24.000. Pero mira qué ocurre. Pero explíquenmelo, por favor. Espérate, escucha. Entonces, ¿qué ocurre? Debe haber un juicio político en el país. A partir del 2008. Se podría extender el juicio político. A partir del 2008, los presupuestos comienzan a tener déficit. 10 años teniendo déficit. ¿Leonel lo impuso? Claro. Primer Entonces, déficit de 10.000 millones. Esos déficits tú tienes que buscar un financiamiento. Sí. Y cada vez más se iban agrandando, que eso incluso en el año, recuerden ustedes, 2012, todo el ciclo político electoral que afecta en cierta manera el gasto público, hay un desbordamiento del gasto público, se llegó incluso a manejar en un momento determinado que el déficit que se había recibido a partir del 2012 fue de casi un 6% del PIB, y yo creo que hay que decir lo siguiente, ¿no? Ha habido un esfuerzo importante de pasar de un déficit de un 6 a un 2, pero el ritmo de endeudamiento ha sido alto. Yo estoy de acuerdo con usted. Ha sido alto. El ritmo de endeudamiento. Evalúeme, patrón, el 2017. Antes de usted irse, dígame su valoración del 2017. Aquí en la parte económica. ¿Cómo usted valora el año 2017? Porque la gente está bebiendo en la calle, pero está bien, no tiene madre. Pero oye bien, y gastando cuartos. ¿Dónde que tú vas? Ángel, oye bien, mira. ¿Tú sabes cuál es el monto en términos de recursos, de doble sueldo, que se está hoy, este mes, corriendo por la calle? Más de 90.000 millones de pesos. O sea, solamente doble sueldo 14.000, multiplícalo por 2. Sí, ahí hay 30.000 millones del gobierno, de la parte oficial. Oficial, sector privado. Otros 30, 40.000 millones más. Y también la parte informal. Un monto importante de la parte informal. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, la economía hay que verla en tendencias. Y eso es lo que nosotros alertamos. En el año 2014 la economía creció 7.5%. 2015, 7%. 2016, 6.6%. Y 2017 va a terminar creciendo 4.8%. Puede creciendo. Entonces, eso es una tendencia. Puede ser y hay que ver la tendencia. Entonces, esa tendencia hay que revertirla. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, brillante. Evidentemente que eso... ¿Está de acuerdo con Punta Catalina usted y esa inversión? Mira, yo creo lo siguiente, creo que Punta Catalina hay que terminar. Para saber si lo inscribo en mi fan club o no. Hay que terminarla. Hay que terminarla. Pero la inversión no tiene un retorno, profesor. Claro que tiene un retorno, pero yo creo que se debieron de evaluar otro tipo de proyectos con otro tipo necesitamos energía eléctrica, esa es la que hay posible, patrón. Hay que construir 2 plantas de esas más en los próximos 20 años. Ese es el plan. Bueno, Siriaco, gracias. No, a ustedes. Importante estos señalamientos con la autoridad programa, y la calidad. Una última pregunta, Siriaco. Sí. De esa proyección, porque a mí me preocupa. Yo tengo cierta siempre duda con el tema de las deudas, por aquello, gracias, señor Jiménez, por aquello de que se endeuda uno por lo menos el 40 o 30% de los ingresos, se comprometen. Ustedes proyectan 56% a 2018. Brevemente, Siriaco, para que no me vote el coordinador, ¿cuál sería el nivel manejable para el gobierno con la situación que usted describió anteriormente? Mira, los estudios, básicamente... Para cerrar esto en alta. Pero para economías como la economía dominicana, verdaderamente ya un nivel de endeudamiento entre un 35 y un 40% es algo que es básicamente muy manejable. Y es lo más recomendable. Pero ya cuando tú pasas del 45 y llega al 50 y eso... Estamos en 37, profesor. No, pero también, mira Ángel, al fin y al cabo, todos nosotros estamos pagando y vamos a pagar la deuda del Banco Central. Para eso se hizo la capitalización y eso se presupuesta. Entonces, olvídate. Por eso es que fiscal al final hay que sumarlo. Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias. Siempre. Muchas gracias. Hombre de Puerto Plata. Sí. De los buenos. Quedamos fuera, Mauricio.